Estimados estudiosos y estudiosas del curso de estadística, bien, estoy respondiendo algunas preguntas en el foro a través de la resolución del numeral A del punto 1. Nos preguntan que de cuántas maneras se pueden sentar 3 hombres y 2 mujeres en una fila, y hay dos ejercicios diferentes que nos piden realizar. Uno es hacer el ejercicio si no diferenciamos entre los 3 hombres y las 2 mujeres. Para ello se recomienda utilizar la nomenclatura H para hombre y M para mujer. Y el segundo ejercicio que nos solicitan es cuál sería el resultado de ese mismo ejercicio si diferenciamos entre cada uno de los 3 hombres, es decir, si cada uno tiene un nombre y es importante entonces el nombre de cada uno de las 5 personas. Entonces vamos a ir primero a revisar unos conceptos antes de empezar a resolver el ejercicio, que es qué es lo que nos están pidiendo. Entonces existen, como en términos generales, variaciones, arreglos de variaciones que nos están solicitando. En el primer caso, el primer arreglo que nos están solicitando es un arreglo en el que los elementos del conjunto que vamos a armar, el conjunto de resultados, son elementos en los que no importa el orden en el que queden los 3 hombres, es decir, sencillamente hombre genérico, no importa el nombre propio, si es Pedro, Juan o Pablo, sencillamente son 3 hombres, y lo mismo las 2 mujeres. Entonces, cuando se hace ese tipo de arreglos, estamos hablando de combinaciones. Las combinaciones son la cantidad de subconjuntos con R elementos dentro de un conjunto con N elementos. Las combinaciones se diferencian de las permutaciones en que en las combinaciones no importa el orden. Es decir, la combinación ABC es igual a BCA y a ACB. Exactamente. Entonces, si los 3 hombres quedan en el primero, segundo y tercero, Pedro, Juan y Pablo, no importa que sea Juan, Pedro y Pablo o Pablo, Juan y Pedro, en el orden en el que sean, ese es para nosotros en este caso el mismo arreglo. Entonces efectivamente estamos frente a una combinación. Y en el caso del segundo punto del literal A, dice si diferenciamos entre los 3 hombres y las 2 mujeres. Es decir, que ahí no estamos frente a una combinación, sino frente a una permutación. Las permutaciones son la cantidad de arreglos diferentes dentro de un conjunto, y se debe notar que en las permutaciones el orden sí importa. Entonces la fórmula cambia un poquito. No me voy a detener en explicar de dónde viene. En este caso es un poco complejo explicar el origen y pues no hay tiempo de hacerlo. Entonces sencillamente miramos que esta es la fórmula de las combinaciones. La vemos aquí en una nomenclatura muy particular de esta página, que es también muy usada, ¿no? Y la de las permutaciones. Entonces vamos nuevamente al primer punto. Entonces vamos a hacer el ejercicio en la 1, donde no diferenciamos entre los 3 hombres y las 2 mujeres. Entonces me voy a ir a una hoja de Excel, y en esa hoja de Excel voy a hacer una representación de los posibles arreglos. Voy a ampliar lo más que pueda la hoja. Inicialmente vamos a poner las sillas, a numerarlas como 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a numerar las maneras. Entonces, la primera manera, colocar a los 3 hombres en las primeras 3 sillas. Entonces, H, H y H. No voy a colocar todavía las mujeres. Por defecto, las 2 sillas restantes son para las mujeres. Después lo que voy a hacer es hacer un par de filas más en las que los cambio ya no desde la primera sino desde la segunda, y después desde la tercera. Entonces ya tengo 3 arreglos. Entonces una manera, 2 maneras, 3 maneras. Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con este ejercicio porque sé que no voy a tener que hacer muchos arreglos, y si no pues sería bastante dispendioso. Después ya hice todos los arreglos posibles en los cuales los 3 hombres quedan seguidos. Ahora voy a hacer
todos los arreglos posibles en los cuales hay dos hombres seguidos. Entonces no, empiezo con las primeras dos, y el tercero, si lo coloco seguido, pues ya correspondería a alguno de estos tres casos. Entonces lo voy a colocar en la siguiente fila, en silla, que es la cuarta, y ya me queda un arreglo. El siguiente arreglo es colocar este ya no en la cuarta, sino en la quinta, el tercer hombre. El siguiente arreglo va a ser ya no empezar desde la primera silla, los dos hombres seguidos, sino desde la segunda. Lo mismo, si este lo coloco, el tercer hombre lo coloco en la cuarta, se me repite con el segundo arreglo. Entonces lo coloco en la quinta. Hasta ella tengo entonces 4, 5 y 6 arreglos. Y voy a seguir. Entonces ya no voy a colocar los dos hombres seguidos desde la segunda, sino desde la tercera, sí, desde la tercera silla. Entonces me quedaría este arreglo, y si lo coloco en la quinta, el tercero, vuelve y se me repite con un arreglo anterior. Entonces lo voy a colocar en la primera. Entonces ya tengo un arreglo diferente, que sería el séptimo. Ahora los dos hombres seguidos, si coloco el tercer hombre en la segunda silla, también vuelve y se me repite el arreglo. Entonces ya lo que tengo que hacer es correr los dos hombres seguidos a la cuarta y quinta silla, y nuevamente empiezo ubicando al tercer hombre en la primera. Entonces ahí tengo un octavo arreglo. Ahora el tercer hombre en la segunda silla y otra de los dos seguidos me daría un noveno arreglo. Y finalmente ya se me acaban las dos posibilidades de los dos hombres seguidos. Entonces ahora voy a empezar con todos separados, y solamente hay una opción de todos separados: primera, tercera y quinta. Si yo trato de ponerlos separados con otro arreglo, se me repite con cualquiera de los anteriores. Entonces al final tengo 10 arreglos. Esta es la manera, digamos, manual de hacer el ejercicio, explorando todas las posibilidades. Ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio con una fórmula, que es como pues seguramente ustedes trataron de hacerlo, o como los libros les dicen que deben hacerlo. Con la fórmula entonces recordemos que como no nos importa el orden, se trata de una combinación. En este caso la fórmula de combinación dice que de n elementos y r casos posibles, de acuerdo con nuestra condición, la fórmula es n factorial sobre r factorial sobre n menos r factorial. Y eso es una forma de representar. Entonces el ejercicio que tengo que hacer es suponer que tengo 1, 2, 3, 4 y las 5 sillas, y tengo que organizar a las dos mujeres, ya sea en la primera y en la segunda y la tercera, en la tercera y la cuarta. Es decir, organizar las dos mujeres en las 5 sillas es equivalente a resolver el ejercicio, y es lo que vamos a hacer. Tengo dos elementos dentro de 5 posiciones y los quiero organizar en diferentes posiciones, indistintamente de si este elemento o este elemento quedan en un orden o el otro. Entonces aquí no importa el orden, y vamos a trabajar con las dos mujeres, como el ejercicio consistiera en organizar dos mujeres en 5 sillas. Por defecto los 3 hombres tendrán que ocupar las otras 3 sillas. En este caso la combinatoria sería una combinatoria de 5 elementos de a 2. Entonces esa combinatoria sería la siguiente: sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces, ¿qué nos resulta? 5 factorial se puede expresar como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y fíjense que aquí hice a propósito separar este 2 por 1 por lo siguiente, porque esto sería 3 factorial por 2 factorial, 3 por 2 por 1 por 2 por 1, de tal manera que este 2 por 1 se cancela y me queda 5 por 4 por 3 dividido 3 por 2 por 1. Entonces esto me da 5 por 4, 20, por 3, 60, y 3 por 2, 6 por 1, 6. 60 sobre 6 igual a 10. Es decir, que el ejercicio se resuelve diciendo que son 10 arreglos. Ahora vamos a suponer que lo hacemos al contrario, o sea que no organizo, no digo que es la combinatoria de 2 mujeres en 5 sillas, sino de 3 hombres en 5 sillas. Y vamos a ver que es exactamente lo mismo, que sería esta combinatoria, 3, 5, sería entonces igual a 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial por 3 factorial. En este caso sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido 5 menos 3 factorial sería 2 factorial, 2 por 1, por 3 factorial.
Entonces el 5 factorial lo separo así para poder cancelar 3 por 2 por 1, o sea 3 factorial y 3 factorial. En este caso me quedaría 5 por 4, 20 dividido 2 igual a 10, eureka. Me dio exactamente lo mismo y te tenía que dar lo mismo. Y fíjense que ese 10 corresponde al resultado del ejercicio 8 manualmente. Ahora vamos al segundo punto, donde sí nos importa el orden. Entonces ese ejercicio es mucho más complejo para hacerlo manualmente, porque estaríamos organizando las 5 personas en diferentes órdenes, porque me importa el orden. Es decir, si este señor se llama Juan, este Pedro y este José, sí me importa, y si María y Laura, por ejemplo. Entonces la verdad es que ustedes se van a dar cuenta al final del ejercicio que aquí ya no importa si son hombres o mujeres, o sea, lo del género ya pierde sentido, porque nos importa el orden. Entonces realmente es organizar 5 personas importando el orden en las 5 sillas. Entonces en este caso, cuando sí importa el orden, el ejercicio se trata de una permutación, y esta es la forma: permutación de en R opciones en N elementos, o en R arreglos con N elementos. Entonces en este caso la fórmula es N factorial sobre N menos R factorial, y lo vamos a resolver. Vamos a resolverlo de la siguiente manera. Entonces sería la permutación igual, el ejercicio lo voy a hacer solamente con los hombres en este caso. Sería como organizo 3 hombres en 5 sillas, importando el orden en el que coloco los hombres. Entonces eso sería 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, es decir, sobre 2 factorial. Entonces sería a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1. Cancelo los 2 por 1, sería 5 por 4 por 3, eso me da 60. Pero ojo, 60 no es la respuesta, porque hasta ahí solamente organicé los 3 hombres. Ahora, si usted se da cuenta, la única opción para las mujeres es decir, por cada arreglo de los 60 arreglos que me dan de los hombres, tengo la opción de intercambiar a las mujeres en el orden, y son solamente 2 mujeres, es decir que es el doble de 60, 2 por 60. El número de arreglos es 120. Y lo hice entonces el ejercicio como una permutación. Pero la otra opción, la otra alternativa de hacer este ejercicio es olvidarme de que son hombres y mujeres y decir que tengo 5 personas en 5 sillas y cuántos arreglos posibles son. Entonces en este caso es una permutación de 5. Esa permutación es 5 factorial. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual 120. Y queda resuelto el ejercicio.